presentar la siguiente prueba, que cuál es preciso, pues casualmente coincida con uno de los días que lo que quiera. Ahora, si me preguntáis, oye Enrique, ¿qué te parece a ti todas estas pruebas? Tercera prueba, yo pondría directamente el modelo del arma. Manipulación de procesos cognitivos. Juzgarlo vosotros mismos. Tiene el vídeo completo en el canal de los hermanos Barea. Julio, pues casualmente coincida con uno de los días que... Así que tendremos que estar atentos, porque son 3 fechas las que marca el calendario hebreo. Merili, este demonio actúa. Así que tengámoslo. Si hiciera un caso, entonces eso me da muchísimo que pensar. Muy compleja, pudo ser de otra manera. Yo siempre dejo un porcentaje de la variabilidad. Voy a presentar la siguiente prueba, que cuál es precisamente... No me parece que vaya con esto, porque es verdad, Trump hace muchas cosas, pues casualmente coincida con uno de los días que lo que quiera. Ahora, si me preguntáis, oye Enrique, ¿qué te parece a ti todas estas pruebas? Tercera prueba, yo pondría directamente el modelo del arma. Entre $800 y $1.600 más o menos en Estados Unidos. Es exactamente 3 semanas, es decir, 3 meses, 3 semanas, 33. Voy a presentar la siguiente prueba, que cuál es precisamente manipulación de procesos cognitivos. Juzgarlo vosotros mismos. El vídeo completo en el canal de los hermanos Barea. A una moral social, una cultura, unos relatos que, quieras o no, están en nuestro inconsciente a través de arquetipos también, y son programas al electorado de Estados Unidos. No porque nosotros lo queramos, no, es que tienes ahí todo el elenco de gente de religiosa, de las iglesias, tanto de la adventista, obviamente a las figuras políticas dentro de su libro, dándoles este énfasis de Mesías. Brutal. Claro. Con el tema mesiánico. Alcalde de Nueva York, con las Torres Gemelas, que salía disfrazado de mujer, y Donald Trump en los anuncios le tocaba las tetas. Sí. Sí. Para poner todo el circo. Literalmente, Donald Trump, así escrito, suma 424. No me jodas. Y literalmente, es literalmente un culto que adora a Trump. Mira Alex Jones. Alex Jones también. Aquí lo tienes, Alex Jones. Lo mismo. Vamos a otra. Aquí Alex Jones.
Voy a presentar la siguiente prueba, que cuál es precisamente. No me parece que vaya con esto, porque es verdad, Trump hace muchas cosas, pues casualmente coincida con uno de los días que lo que quiera. Ahora, si me preguntáis, oye Enrique, ¿qué te parece a ti? Todas estas... Tercera prueba, yo pondría directamente el modelo del arma. Entre $800 y $1.600 más o menos en Estados Unidos. Es exactamente 3 semanas. Es decir, 3 meses, 3 semanas, 33. Voy a presentar la siguiente prueba, que cuál es precisamente... Manipulación de procesos cognitivos. Juzgarlo vosotros mismos. El vídeo completo en el canal de los hermanos Barea.
Vamos a proporcionar una información, creo que es más que valiosa, primordial en estos tiempos en los que vivimos, intentándonos avanzar o avanzarnos a lo que podría llegar a pasar con el próximo 2024. Los falsos profetas. Hoy hablaremos de historia, de religiones, de numerología, pero todo en torno a una figura, a la figura del tan cacareado y amado Donald Trump. Pero ¿realmente Donald Trump es así? ¿Realmente Donald Trump es aquel que está, o que aquel elegido para hacer el bien en la tierra? Se habla en las religiones y se ha hablado muchísimo de los falsos profetas, y nosotros llevamos ya mucho tiempo diciendo precisamente eso: cuidado, cuidado. Y esa palabra, atención, cuidado, en mayúscula, tiene que estar presente en nuestro día a día, porque si no, señoras y señores, en los próximos meses nos la van a colar de nuevo. La información es poder, y ustedes, como yo digo siempre, no se la cuelan fácilmente. Así que sigamos aprendiendo y, sobre todo, valoremos lo que ya hemos aprendido. Como tú bien decías, al final traer herramientas para que cada uno pues, pueda pensar en lo que ha ocurrido, en lo que está ocurriendo y en lo que va a suceder. Y muy importante la historia, como tú bien anunciabas, ¿no? En base a eso se ha construido toda una moral social, una cultura, unos relatos que, quieras o no, están en nuestro inconsciente a través de arquetipos también, y son programas, ¿no?, que nos definen muchas veces. Vamos a dar nuestra opinión aquí, nuestro análisis, obviamente, no tiene todo el mundo por qué compartirlo, pero a nosotros nos parece muy, muy llamativo lo que están haciendo con esta figura nuevamente. Seguramente lo primero era para preparar lo segundo, la segunda venida, porque todo esto está agarrando tintes, como decíamos, bíblicos, de profecía, pero a unos niveles muy, muy grandes, como iremos viendo ahora, y como es toda la campaña de Donald Trump que le están volviendo a hacer en Estados Unidos, de la cual vamos a ver alguna muestra, ¿vale? La semana pasada veíamos todo lo que eran las agencias de modificación de comportamiento social con SCL Group, con vínculos en la política, con vínculos con la CIA, en el tema militar, en todas las aristas, ¿vale? Veíamos cómo también había estado en su día Cambridge Analytica detrás de todo el tema de las elecciones que ganó Donald Trump, con la mano de los jesuitas, de Steve Bannon detrás. Veíamos también cómo todo el sionismo estaba, cómo incluso ahora con Milei están haciendo algo muy parecido, pero ni de lejos se acerca a lo que para nosotros están aconteciendo con esa figura mesiánica ya de Donald Trump, al cual incluso copaba la portada de Economist en julio de este año, 2023, que le ponían otra vez la alfombra roja. Bien. Y están preparando el camino, decía. El camino del profeta, el camino. Entonces, del... Yo me encuentro que la campaña electoral de Donald Trump es esta. Tiene esto como eslogan también, que pone Trump B424. ¿Qué significa esto? Yo empiezo a buscar, a investigar, porque ya del 424, como veremos después, ya tenía cositas, y digo, pero encima le han cantado la campaña que pone B424, y empiezo a preguntar a gente que sigue mucho a Trump, y lo único que me saben contestar es sí, porque hacen un juego de palabras. Si lo pones, así la gente lo puede ver más, es Trump, la B y el 4 es de B4, hacen un juego de palabras. B4 antes del 2024, antes del 24, porque querían que fuera presidente nuevamente antes del 24. Entonces, bueno, campaña electoral B424, B4 24. Entonces, ahora vamos a ver también de dónde sale ese 424, ¿vale? Numérico, porque también vamos a hablar de numerología. De numerología, sí. ¿Vale? Pero como les digo, quédense con este dato, luego lo vamos a ver, obviamente. La B no podría ser un mes en inglés. Before, ¿no? 2024. ¿No? Quieren que Trump sea presidente antes de 2024. Eso oficialmente la gente que sigue a Donald Trump es la campaña electoral, que están haciendo camisetas, banners, de todo, sí. Con esas letras y esos números, ¿vale? Antes de 2024. Entonces, como les digo, todo esto está teniendo unos tintes mesiánicos, para nuestro entender, brutales. Pero brutales con el tema de Donald Trump. Y descarados. Vamos a ir desarrollando. Descarados porque así lo venden al electorado de Estados Unidos. No porque nosotros lo queramos. No. Es que tienes ahí todo el elenco de gente religiosa de las iglesias, tanto de las adventistas como de todo, que están poniendo, obviamente, a las figuras políticas dentro de su libro, dándoles este énfasis de Mesías. Brutal. Claro. Con el tema mesiánico, ¿vale? Esto no sé qué pasó. De hecho, esto parece ya como que están preparando la segunda venida. De hecho, bueno, ahora con el tema de que lo habían arrestado, ya saben ustedes que lo habían incluso fichado, pues la policía, por el tema de los intentos de robar las elecciones de 2020, que las perdió,
etcétera, más allá de que estuviera manipulado. Para mí todo es un teatro, como siempre hemos dicho, ¿no? Trump preso con el número tal, y aquí además importante todos los datos que dan siempre: ojos azules y pelo rojizo. Quédense con esto de pelo rojizo, pelo rojo, quédense. Así también de alguna manera lo describen, ¿no? Bueno, pues cárcel en el condado de Fulton, en Georgia, pagó la fianza de $200.000, queda libre y será después el juicio, ahora lo veremos también. El presidente sometido a la foto de la infamia, ¿no? Bueno, pues todo esto sí, a mí me recuerda, y sobre todo con lo que vamos a relacionar, un poquito la victimización. Ha sido arrestado, va a ser juzgado. Hoy la noticia, o ayer, han pirateado la cuenta de Twitter del hijo de Trump y han anunciado la muerte de Donald Trump. La han pirateado. Hostia. O sea que, obviamente es mentira, hasta ha muerto y ha renacido. Marketing, todo esto es marketing. Ha muerto y ha renacido. Bueno, vimos la semana pasada cómo esas empresas juegan con, ya no pirateando, sino también emergiendo notas en las redes que la gente luego replica, y es marketing puro. Wow, total. Seguimos con el tema entonces, ¿vale? Porque, como decíamos, para nosotros todo esto es una gran obra de teatro. Recuerden, voy a volver a mencionarlo, pero en el libro del poder de la magia, que vemos aquí 3 entregas, la primera regla de un verdadero espectáculo de magia es que nadie debe saber que hay magos haciendo magia. Y esa es la razón por la que los magos de la antigüedad, porque esto seguramente ya venga de los caldeos, de egipcios, etcétera, esos magos aprendieron a disfrazarse para que nadie supiese que eran magos haciendo magia. Y así nos siguen controlando a todos. Buenísimo. Precisamente en esos vídeos que hicimos a raíz del libro, que le mandamos un abrazo a Enjeru, en la propia Biblia se habla de un montón de ejemplos de metamorfosis o usurpaciones de identidad. Esto aquí no lo llegamos a ver, es la parte que me faltaba, pero bueno, hoy simplemente los quiero describir. Por ejemplo, Esther, en la Biblia sale, en el libro de Esther, la Megilá, Esther se hizo pasar por una no judía para poderse casarse con el rey Asuero y después poder hacer que mataran al resto que iban contra los judíos. El propio Moisés no sabía que él era judío de pequeño, porque, del canasto, y después cuando se enteró de mayor lo ocultó, hasta que ya después, ya sabemos la historia, ¿no? Que acabó sacando al pueblo de Egipto, etc. El propio Jacob, que es Israel, se hizo pasar por su hermano Saúl para robarle la bendición de su padre. Estos son ejemplos de usurpaciones de identidad. Lea se casó con Jacob, usurpando el lugar de su hermana Raquel. Ya ves. Incluso su hijo José, el hijo de Jacob, se hizo pasar por no judío en Egipto. Y para rematar todo esto, en el Purim, la fiesta del Purim, ellos beben y se disfrazan. Y beben hasta no discernir entre unos y otros. Como entre Hamán y Mardoqueo. No sé si te acuerdas que algo sí que vimos. Sí. La fiesta del Purim, esto lo explico ahora rápidamente para que entiendan, porque si no, yo no podría entender absolutamente nada en profundidad de lo que está ocurriendo, más allá de que todo es un teatro de disfraces. En el calendario hebreo, el Purim es la fiesta de los disfraces y es el número 7. ¿Por qué el 7? Porque se celebra el día 14, que son 2 7, 7 más 7, 14, el día 14 de Adar. Adar, en el calendario hebreo normal, hay 2 tipos de calendario hebreo. El oficial, que dicen que empieza por Nisan, pero si empezamos por el mes de Tishri, que es el día de las trompetas, el día que inicia el año, que lo celebran realmente ellos, entonces el mes de Adar es el número 6. Pero cuando el año es bisiesto, entonces el día del Purim, que es la fiesta de los disfraces, se celebra el día 14 del mes siguiente del 7, porque añaden un mes de Adar 2. Se inventan un mes y es Adar 2. Entonces, el día del Purim se celebra el día 14 del 7. Un triple 7. ¿Entienden? Sí. Perfecto. Entonces vemos que los disfraces van con el 7. ¿Vale? Esto por un lado. Recuerden que en el día del Purim, el día de esa fiesta de los disfraces, es cuando se lee el libro de Esther, precisamente. Que ahí viene plasmado cuando serán después, muchos años después, las ejecuciones de Nuremberg. Sí, me acuerdo. ¿Vale? De los nazis. Sí. Bueno, pues vamos con una de las usurpaciones que hemos dicho, la de Moisés. Moisés nace un día 7 de Adar bisiesto, es decir, un día 7 del 7. De julio, sí. No, de julio no, de Adar. Bueno, claro. De su mes 7, que es Adar cuando es bisiesto. Exacto. Porque ellos llevan otro calendario. Cierto. Lo tengo aquí, se lo acabo de mostrar. Cierto. Esto voy a ir rápido, pero lo tengo que contar. Cierto. ¿Vale? Nuevamente, lo tenemos aquí. Cuando es bisiesto se inventan un mes de Adar 2 y entonces Moisés nació en un año bisiesto en un día 7, un 7 del 7. Pero es que además murió un día 7 de un año bisiesto, de Adar, otro 7 del 7. Nace y muere en 7 del 7. Entonces, por eso se dice que la ley de Moisés es la ley del 7. ¿En la ley de qué? De los disfraces.
en la ley de los disfraces, ¿vale? Nació y murió en año bisiesto, un día 7. Tremenda casualidad, el que quiera creer en casualidades. Sí, sin duda, sin duda. Otra usurpación que hemos dicho es cuando Jacob se disfrazó de su hermano mellizo, Esaú. Estos eran 2 hermanos mellizos, ¿vale? Eran los hijos de Isaac. Ya en Génesis 25-23, Jehová le dice a Rebeca, que era su madre: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos. Es decir, ahí, con el nacimiento de los 2 hijos de Isaac y Rebeca, Esaú y Jacob, se crearán 2 naciones divididas para siempre y en guerra. Sí. Esaú era peludo y de color rojo, tenía el pelo. Anda. Era el pelirrojo. ¿Qué te he dicho de Trump? Sí, sí. Que te acuerdes, Sí. que era pelirrojo, así lo ponen ellos. Y Jacob, en cambio, no era peludo ni tenía el pelo rojo, y eran mellizos los 2 también. Que quiera seguir esta historia, que la siga. Entonces, para conseguir la bendición del padre, que era Isaac, cuando el padre ya era muy mayor y no veía, Jacob se disfrazó. ¿Ves que aquí la fotografía, la imagen que sale con pelo? Sí. Se puso un disfraz por encima peludo para que su padre lo tocara y se pensara que era Esaú. Sí. Y le dio la bendición a Jacob pensando que era Esaú. Esto sale también en Génesis 25-25, que 2 y 5 son 7 y 2 y 5 son 7. Nuevamente. Dice: Casualidad. y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. 25. Salió el primero rojizo, todo velludo, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Vemos que sale sobre todo, la idea es en el 25-25 del Génesis, es cuando te explica esto. Ya saben, de Esaú sale la rama que ahora os explicaré, pero de los hijos de Jacob, que tuvo 12, son las 12 tribus de Jacob. Después Dios supuestamente a Jacob le dijo: ya no te llamarás más Jacob, y a partir de ahora te llamarás Israel. Por eso son las 12 tribus de Israel, son los 12 hijos que sacan cada uno una tribu, los de Jacob, ¿vale? En principio, cuando se pelea el propio Jacob, que se encuentra con Dios, Sí. y a partir de ahí dice: te voy a cambiar el nombre. Vale. De la rama de Esaú, Esaú también lo llaman Edom. Quédense, Esaú es el rojo, peludo, y lo llaman Edom, es Edom. Y de la rama de Esaú, de Edom, al final nacen Amalek, que son los amalequitas. ¿Vale? ¿Qué pasa con los amalequitas? Los amalequitas son los que están en guerra eterna contra Israel, que es Jacob. Y así lo describe la Biblia, no lo digo yo, no nos inventamos nada, ¿eh? Hay que leer la Biblia para entender la historia siempre. Entonces, toda la vida los amalequitas están en guerra contra Israel, es decir, los rojos están en guerra contra los azules. Esto viene de la Biblia, de los 2 hermanos mellizos que acabamos de ver. Pero es que Amalek encima significa, Amal significa esfuerzo. El esfuerzo de hacerse el mono, pero eso no lo vamos a explicar hoy. Pero es el esfuerzo de disfrazarse, de hacer el mono y de emborracharse, que es lo que más les debe costar. Amalek, los amalequitas, que vienen de Esaú, acuérdense, lo acabamos de ver, los amalequitas son los que llevaban la esvástica. Y para más Inri, en 14.7 del Génesis, en 14.7, 14 son 2 7 y 7 son 7, 3 7. Siguiendo las líneas, las letras equidistantes, esa secuencia que existe, la ELS, sorprendentemente construida utilizando la primera letra, es decir, la primera letra hebrea, esta de aquí de Amalek, y la última, aparecen con esa secuencia así, en forma de ¿qué? De esvástica. De medias básicas, sí. Los amalequitas, que por cierto, ya lo pongo ya que lo tengo aquí, ya lo habrán visto también ustedes, el símbolo de... Vale, no hace falta ponerlo muchas veces. ¿Me estáis siguiendo? Los amalequitas eran los arios, los que vivían en esa zona, en los arios, y son los que usaban la esvástica en su día, como la han usado muchos pueblos, pero ellos era original de allí. Y encima en la Biblia, en el 14.7, 3 7, disfraces, te aparece así en forma de esvástica, codificada en la propia Biblia. ¿Vale? Yo tenía que decir esto, explicar que el 7 son los disfraces, que el 7 es Purim, porque encima es cuando más lo celebran. El 14 de Adar, el 14 del 7, cuando cae en bisiesto, es todavía mucho más importante para ellos. Te adelanto que el año que viene es bisiesto. Bueno, Entonces, dicho esto, que sale en el libro del poder de la magia, y sale en la Biblia, no es inventado. Vamos con Trump. por eso era necesario explicar como lo has explicado, porque hay gente que no... A Trump
como verán ahora, le están llamando literalmente los rabinos el nuevo Mesías de Edom. Edom era Esaú, el rojo, Vaya. el amalequita. El de la Literalmente, ahora van a ver a rabinos cómo nombran a Donald Trump. Donald Trump se convirtió en presidente de Estados Unidos cuando tenía 70 años, 7 meses, 7 y 7 días. 7. Encima, en el año hebreo, 5.777. Julio, tranquilo. Casualidad, coño, casualidad, joder. ¿Vale? Trump es el triunfo que también está relacionado con el 7. Nada. El 7 es la carta del triunfo. Tranquilos. Muchos dicen que podría leerse que este es el arrepentimiento de Esaú por pelearse con Jacob. Eso aparte, pero quiero que vean que es 777 Donald Trump otra vez. Casualidad, sí. Dice, además, bueno, aquí en este artículo que encontré también dice, Donald Trump comparte una apariencia rabicunda o rojiza como Esaú bíblico. Lo hemos visto antes también, que incluso cuando lo ficharon le pusieron ojos azules y el pelo rojizo. Cierto. ¿Vale? No nos lo inventamos. Incluso a su abogado, a Giuliani, le llaman el rojizo. Giuliani es cuando era el alcalde de Nueva York, con las Torres Gemelas, que salía disfrazado de mujer y Donald Trump en los anuncios le tocaba las tetas. Sí. Para poner todo el circo, ¿no? Actualmente Donald Trump tiene 77 años. Actualmente. De hecho, en noviembre del 2024 tendrá 78, que es cuando serán las elecciones de Estados Unidos. Pero actualmente tiene 77 años. Casualidad, tío. Casualidad. Mira, la jueza fija para el día 4 de marzo, la víspera del supermartes, el juicio de Trump en Washington. El 4 de marzo. 4 de marzo. ¿Vale? De momento está fijado para esa fecha. Ya veremos si se cumple o no. Te he dicho que el año que viene, 2024, era bisiesto, ¿verdad? ¿Cuándo será el Purim? El 14 de Adar 2. ¿Ves que pone aquí 14 de Adar 2? Sí. El año 2024 es bisiesto para los hebreos, así que tendrá otro mes más, será Adar 2. El Purim, los disfraces, se celebrará ese 14 de Adar 2, es decir, 14 del 7. Y ese día será el domingo 24 de marzo de 2024. Es decir, que si la fecha es prevista para el juicio es 4 de marzo, no se va a salir la sentencia el 4 de marzo, saldrá unos días después. ¿Va a coincidir con el 24 de marzo? Bueno, ya veremos. Desde luego las fechas están ahí, no digo yo que lo van a hacer expresamente, yo lo que quiero que entiendan que está todo codificado y tampoco que nos crean, yo sigo este patrón porque después de tanto tiempo no me queda otra que caerme ante la evidencia. Exacto. Y sobre todo cuando escucho cosas así. Trump ha tomado la figura, ¿me la puedes bajar la Sí, claro, ya está. Trump, esto es un rabino. Sí. Trump ha tomado la figura y eso le ha permitido convertirse en una figura mesiánica. Únanlo con todo lo anterior. Y como decía, él es el Mesías de Edom, Pero así. de Esaú. Pero te lo dicen así. ¿Y qué más tiene que hacer el Mesías de Edom? El Mesías de Edom, Edom es el occidente cristiano, los Estados Unidos, Europa. Esto te lo explica el chico este que también, que hila bastante por lo que le tengo visto. Y ellos creen que el Mesías de Edom va a destruir Edom. Ya. ¿Y qué más va a hacer? Porque esto va de lo que va. Y luego protegerá y salvará a Israel. Y después reconstruirá el tercer templo. También traerá la paz a las naciones, esas que están divididas, antes de la guerra entre Gog y Magog, que es la profecía que vimos aquí hace tiempo también, que la compartimos, de otro rabino. Y siendo fiel a la descripción, vuelve a hablar el rabino, él, Donald Trump, ha hecho cosas increíbles para el pueblo judío, cosas realmente increíbles. Aquí dice otro rabino que escribió otro artículo en el Jerusalem Post y te hablaba de que Trump es el rey de Edom. Otro rabino que vuelve a mencionar a Trump, a calificarlo como el rey de Edom, el Mesías para la nación de Edom, los cristianos, en contraposición a quién, a los israelitas de su hermano Jacob.
Sí. For the nation of Edom, the Christians. And he has become through QAnon Y bueno, aquí también el chico ya te empieza a decir que por medio de QAnon Trump se ha convertido en su líder mesiánico, obviamente, y no para de compararse con Jesús a cada rato. Él mismo se compara con Jesús. ¿El propio Trump? El propio Trump muchas veces, no solo lo hacen los rabinos. Y dice, el tercer templo será construido por los descendientes de Edom. Es decir, por Donald Trump. will be built by the descendants of Edom. Entonces, no somos nosotros los que estamos hablando de Trump como el nuevo Mesías de Edom, en este caso, el rojo, el de Saúl, el de los amalequitas, el de la Pástica, el de Europa, el que está enfrente de Israel, el que tiene que construir el tercer templo. Te lo están explicando y te lo están diciendo en la cara a un montón de rabinos. Estamos jodidos. Esta es la hoja de ruta. Para entender, porque mucha gente dirá, yo soy español y a mí que me cambia, soy argentino. Bueno, el tablero de ajedrez se mueve en unas directrices. Y nosotros a lo mejor estamos en España y decimos no nos importa nada, hasta que se construye un nuevo orden mundial y te dicen que hay que adorar, que hay que comprar, cómo hay que ser, y todo nos va a afectar. Mira, para hacer un poco de memoria antes de seguir, ¿vale? Esto todavía queda, ¿eh? Vamos a ver más cosas. Sí, tómate el tiempo que Para hacer un necesites. poquito de memoria. Cuando hicimos aquí la presentación, que siempre lo decimos, de la historia contemporánea, la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, ¿cómo acabó? Cediendo los territorios palestinos, ¿a quién? A los Rothschild, a los principales sionistas, al menos públicamente. Así acabó la Primera Guerra Mundial cuando entra a Estados Unidos y obliga a Inglaterra a ceder esos territorios que los tenía Inglaterra a los Rothschild. Ahí está la carta firmada, le cede los territorios a los Rothschild. Posteriormente, ¿qué pasó? Llega Hitler al poder, ya saben ustedes la persecución real o supuesta, me da igual cómo fue exactamente. Lo que sí que existen son los acuerdos de Javara. Los acuerdos de Javara son los pactos que hicieron los nazis con los sionistas. ¿Para qué? Para poblar esos territorios de la Declaración de Balfour de Palestina, para poblarlos de judíos alemanes, que decía Hitler fuera de aquí, y se iban a Palestina. El polémico acuerdo incluía que los nazis organizaban los viajes, de modo que los judíos alemanes llegaban a Palestina en barcos que ondeaban la esvástica. Con todo el dinero que valían sus bienes en Alemania, entonces el banco de Javara, Fletaba. Alemania ingresaba en ese banco, que era israelí, el dinero de los bienes de los judíos alemanes que se iban y se los dejaban para que fueran utilizados en Israel. Entonces, Primera Guerra Mundial acaba cediendo los territorios que querían para crear su tierra prometida. La Segunda Guerra Mundial acaba con los acuerdos de Javara, poblando todos esos territorios que después sería donde se construiría Israel en 1948. La tierra prometida. ¿Vale? La tierra prometida. Después del atentado de 1947 del Hotel Rey David, hecho por los propios israelíes. Bueno, está bien el dato. Por cierto, creo que la semana que viene o la otra hablaremos del documento desclasificado de la CIA con la fotografía de supuestamente Hitler muchos años después en Sudamérica, en este caso en Colombia, donde estaba aquí con el amigo del que fundó el Club Bilderberg, el rey de Holanda. Desde ¿Vale? 1963. Gracias al libro que ha sacado Abel Basti, las fotos de Hitler después de la guerra. Y con testimonios de directores de institutos de allí de Sudamérica diciendo sí, aquí estuvo Hitler. Pero bueno, sigamos, ¿vale? No me quiero, esto lo quería por lo importante que es ese territorio, ese tablero de ajedrez que se juega allí, porque para mi modo de ver, y no, o sea, cada uno es libre de pensar lo que quiera, se han inventado una historia, se han inventado unas religiones y todo lo hacen en base a eso para seguir una hoja de ruta. Y no se alejan de ella. Y se está poniendo la cosa muy interesante. Yo recuerdo el primer día que fui a la universidad a estudiar historia, duré 6 meses, pero el profesor Hernando dijo, si queréis entender la historia y el acontecimiento que hoy es la actualidad, os tenéis que leer la Biblia y el Corán, si no, no vais a entender nada. ¿En serio? Sí, recuerdo esas palabras, 400 alumnos que estábamos allí, y con el tiempo dije, claro, en ese momento dije, yo voy a leer la Biblia. Con el tiempo vas leyendo la Biblia, vas viendo cómo la política se une, cómo se va generando ese tablero, y dices, es que si no tengo esa hoja de ruta entendida, no voy a comprender nada. Claro, bueno, una línea a seguir que está siguiendo desde hace muchos años. Seguimos. ¿Tú te acuerdas también, que seguimos ya con Donald Trump, ¿tú te acuerdas que decían que era el Ciro moderno? La profecía de Trump, el grande, según la derecha evangélica. Le llaman el Ciro moderno. ¿Quién fue Ciro? Ciro fue el que ayudó a reconstruir el primer templo cuando fue destruido por Nabucodonosor. El primer templo, que ¿dónde se construyó el primer templo? Ahí, Sí, supuestamente. ¿Vale? Y Ciro fue el que ayudó a regresar allí a los judíos
y ayudó a que reconstruyeran el templo. Claro. El templo de Salomón se lo cargan los babilónicos a través de Nabucodonosor, que en la película de Matrix la nave se llama Nabucodonosor, ¿no? Que se van a Sion a buscarla. Entonces es Ciro los que dice, venga, vamos a reconstruir lo que los babilónicos os han roto. Cojonudo. Claro, y todo esto, porque esto va del templo, es que va del templo. ¿Me lo puedes hacer un poquito más pequeño, Julio? Sí, muy para allá. Porque va del templo en ese tablero de ajedrez, ¿no? Vamos rápidamente a explicar un poquito la historia que narra la Biblia. Teníamos por un lado el profeta Samuel, que el profeta Samuel le decía a su pueblo que era mejor no tener rey, porque les esclavizaría. Pero el pueblo de Israel, ¿qué quería? Un rey. Sí. Y al final, ¿qué tuvieron? Hicieron un censo y sacaron un rey, que fue Saúl. Y Saúl fue ungido rey por el propio Samuel. Pero Samuel le decía a Saúl lo que tenía que ir haciendo en nombre de Dios, y Saúl desobedeció a Dios. Y Dios se sintió que no le obedecía y que le dijo, ya no te quiero más a ti. ¿Por qué? Porque no mató a todos los que tenía que matar. Dejaba gente viva. Y animales. ¿Vale? De hecho, creo que tengo aquí el parágrafo. Dios ya no quiere que seas rey, porque no quisiste hacer lo que te mandó, que era matar a... Sí, a cuchillo. Así que yo no te voy a acompañar, le dijo. Entonces llegó Samuel, le dio la espada a Saúl y empezó a alejarse, ¿vale? ¿Por qué? Porque y te va a arrebatar el reino de Israel, le dijo. Entonces, Ahí, perdona, ese es el matiz entre Samuel y Saúl de cuando había rey a cuando solo habían profetas, que Milei, el propio Milei, que vimos la semana pasada, siempre lo está citando, porque él es liberal absoluto. Es decir, yo no quiero ningún banco central a modo de gobernador, de rey, que me limite lo que yo tengo que hacer, porque mi libertad, yo prefiero esa época de Samuel donde no había reyes como David, no había intercesor entre lo que yo hago. Sí. seguimos. Samuel les decía que no tuvieran, para empezar a recopilar, Samuel les decía que no tuvieran rey. Quisieron tener un rey, ungen a Saúl como primer rey de Israel, Saúl desobedece y entonces dice, tú ya no vas a ser más tío de Israel. ¿Y qué hacen? Pues entonces agarra Samuel y unge como rey de Israel a David, que era un pastor. David incluso, está la famosa imagen, tocaba el arpa para tranquilizar a Saúl, porque vivía atormentado, porque Dios ya no lo quería como rey. ¿Vale? Un poquito lo que hacía Orfeo para los griegos, calmando hasta las bestias. Entonces, el rey David se convierte en rey. Bueno, todos sabemos un poquito las hazañas del rey David, y sí que seguía obedeciendo a Dios y mataba a todos los pueblos que decía Dios, ¿vale? El hijo del rey David fue Salomón, que también se convirtió en rey, y siguió también los mandatos de Dios, todo lo que le pedía, bueno, todo o casi todo, porque también tuvo sanción por adorar a dioses como Astarte. Pero el caso es que a partir del rey David y después de su hijo Salomón es cuando se monta, se crea, se construye el primer templo, conocido como el primer templo de Salomón, ¿vale? Hasta ese momento iban con el tabernáculo de un sitio para otro. Entonces dijeron, vamos a dejarlo en un sitio, y entonces ahí se construye ya el palacio, el templo y los muros que lo rodeaban. Exacto. Y se construye con David y con Salomón el primer templo a pedido de Dios y de la mano del arquitecto Hiram Aviv, que es al que adoran los masones, a Hiram Aviv. Vaya, por son los hijos de la viuda porque se quedó viuda, porque al final mataron a Hiram Aviv. Porque su madre ya era viuda de Hiram Aviv, ¿vale? Era de la tribu de Dan o de Neftalí, según la Biblia, y a partir de ahí, claro, los hijos de la viuda son los masones porque son los constructores, igual que él. Este resumen ultra rápido y corto hay que tenerlo si quieres entender algo de lo que está pasando. De cómo se convierte el primer rey, de por qué es el otro y cómo se llega a construir el primero y después el segundo templo. Si no, no te enteras de nada. Claro, ¿vale? claro. Al menos para mí, ¿eh? Y si no, no te enteras por qué le dicen a este hombre que es el Ciro moderno. Y no te enteras que le llaman el Ciro moderno, ni te enteras por qué encima le conmemoran con la moneda que le conmemoraron por los 70 años del templo. ¿Ves? Aquí está el templo y la moneda sale Donald Trump y están súper contentos. El rabino afirma que Donald Trump es representante de Edom. ¿Para qué? Para reconstruir el templo. Cuando Donald Trump anuncia que Estados Unidos reconoce oficialmente a Jerusalén como capital de Israel, porque antes estaba en Tel Aviv. Sí. Próxima parada, ¿de qué? Del tren. Le van a llamar Donald Trump, decían. Israel dedica la nueva estación de tren al presidente de Estados Unidos, que encima donde iba a estar, en la explanada de las mezquitas, que es donde tienen que construir el tercer templo. Pero todo eso es casualidad, hombre. Y entonces, ¿por qué le llaman a los acuerdos que firmó Donald Trump y Israel? ¿Y por qué le llamaron el acuerdo de Abraham? Porque el gran pacto que hizo el pueblo israelí con Dios
era el pacto sianítico y era Abraham el que lo hizo. Por eso encima le llaman el acuerdo de Abraham, en el cual no estuvo ni Palestina, ni se le esperaba, ni se le espera. ¿Vale? Fue ese, el pacto que hizo Abraham con Dios, fue el de decirle: después me tienes que dar la tierra prometida. La tierra prometida a mis descendientes. Y está el quilombo que dicen los argentinos, porque de Abraham tuvo un hijo con Sara, entre otros, que fue Isaac. Y tuvo otro hijo con Agar, que fue Ismael, y de ahí sale todo el islamismo. Entonces están siempre que el primogénito tenía que tener, el del pacto sería el primogénito, y para unos el que nació primero era Ismael y el que nació después era Isaac, y para los otros al revés, el primogénito que es Isaac y para la tierra prometida nuestra. Por ejemplo, en el Corán, en vez de Saúl se le llama Talut, y en vez de David se le llama Dagut, pero los mismos personajes cambian un poquito el nombre, y más en esa época que no habían vocales. Y para acabar de aclarar, ese pacto que hace Abraham con Dios, supuestamente, lean a Mario Viglino quien quiera tener otra idea interpretativa de la historia. En ese pacto, ¿cómo se consolidaría el pacto? ¿Y cómo sabría quiénes eran de su pueblo? Con el pacto de la circuncisión. Tenían que circuncidar a todos, y así Dios sabría quién era del linaje o no era del linaje. ¿Vale? Bueno. A los 8 días de edad tenían que circuncidarlo. Ya. No te creo mucho porque eres conspiranoico, pero bueno, te está quedando bien. Bueno, superlativo. Al menos pónmelo. Explícaselo a la Biblia, yo no me estoy inventando nada. Es más, te estoy trayendo la historia de la Biblia masticada. Coño. Es broma, joder, es para darle un poquito de yo qué sé. Que por cierto, hay que circuncidar al 8º día, porque así lo dijo Jehová, al 8º día. Y si Moisés nació el día 7, contando el 7 el primero, el 8º día es el 14. Y si nació en Adán, entonces otro 14 del 7. Nació en 7 del 7 y le cortaron el prepucio el 14 del 7. Más 7 para añadir a Moisés. Por si tiene alguna duda de que el disfraz es el número 7. Que esto de la circuncisión, obviamente, también se han pillado los musulmanes, porque estamos hablando de los mismos textos. Claro, se basan en el mismo texto, el Corán. Sí. Volvamos a Trump. Trump, before 2024. ¿Sí? Sí. En hebreo, gematría, en gematría hebrea, Donald Trump, y yo lo he hecho, lo he buscado para calculadora, y literalmente Donald Trump, así escrito, suma 424. No me jodas. Y literalmente Mesías, hijo de David, suma 424. La madre que me... Y así está explicado, hasta el propio Donald Trump se lo explicaron. En la grabación, Parnas y Fruman comparan a Trump con el Mesías. Dice, de acuerdo con la numerología judía en gematría, explica el asociado de Giuliani, de su abogado, dice, las letras en el nombre de Trump suman 424, el mismo total que el Redentor. Así que establecieron el paralelismo entre el presidente y el Mesías. Entonces, yo cuando vi la campaña política de Donald Trump, o sea, bueno, política, el eslogan que lleva, que es este, el de la camiseta, dije, la puta madre, sí. Y luego encima también su nombre suma 424. Y encima es que fueron y se lo explicaron aquí, en este vídeo. No se va a ver porque está en cámara no oculta, pero no quisieron grabarlo, cuando entraron a explicárselo a Donald Trump, en la hora 12 minutos 30. Así que vamos a buscarlo. ¿Y quién se lo explicó? Están estos, el asociado de Giuliani, el abogado y otro que fueron a verlo. Esto es de hace tiempo. Le dijeron, maestro, eres un elegido por la vida. Pues si todavía no te lo crees bastante, ya te lo decimos nosotros y los rabinos. Porque no hay que descartar que a lo mejor todo este teatro no solo se monta en el mundo físico, sino que también a lo mejor hay energías, entidades que trabajan en algunas otras dimensiones y nosotros no podemos albergar esa capacidad. Claro. Por supuesto. Voy a poner un momentito el vídeo, que aunque esté en inglés, así queda. 424. ¿Lo has escuchado? 424. Sí. Este es el vídeo, como entran aquí. Al principio se ve un poquito de grabación, cómo van entrando al despacho donde está Donald Trump y se lo acaban explicando. Y me sale Claro, él encantado de verse conocido. 424. Bueno, yo, para que le pueda servir, a mí, desde luego, me sirve. Los amalequitas, no olvidemos, dentro de todo el teatro, la parte roja, que es la que se disfraza. Que además Trump es republicano, que son los rojos, ¿no? Los demócratas son los azules. Nos dicen en el chat que aclaremos lo de 424, lo acabamos de decir. Antes del 24, como para volver a reelegirse como eslogan publicitario de estas nuevas elecciones, que también coincide numéricamente los 424 en gematría, el nombre de Donald Trump,
literalmente son esos números. Y Mesías, hijo de David. También. Yo lo he buscado y lo ha clavado. ¿Vale? Lo tienen aquí. Qué bonito. Pero vamos a seguir, para que ahora hay más respecto a supuesto. esto. Con todas estas cosas, imagínate un creyente, en Estados Unidos sobre todo, ¿cómo lo va a ensalzar? Es que viene el Mesías. O sea, que los números lo dicen. Ya, Dices, claro. cerca del final de la grabación, para acabar de aclararlo, aquí está transcrito, cerca del final de la grabación con el teléfono, de 80 minutos de la cena, a la que se informó que asistieron donantes, bueno, del Parma, que le representa a Trump, etcétera, etcétera, le dice que es un regalo del rabino principal de Ucrania y algunos rabinos de Israel. ¿Ucrania? Explica, sí, también hay rabinos en Ucrania. No, perdona, es que en Ucrania está la base del Menachem Mendel, Sí. que son todas las Lubavitch, que es la gran secta sionista de los hijos del pacto, que al final tienen todo el poder en el mundo. Me cago en Dios. Bueno, le dicen que esto es un regalo del rabino principal de Ucrania y de algunos rabinos de Israel. Y explica que según la numerología judía, conocida como gematría, las letras del nombre de Trump suman 424, que es el mismo total que el Mesías, y que seguramente es el número que lleva él en su propaganda electoral. El regalo, que aparentemente hace referencia a la numerología, no se puede ver en la grabación, por lo que no está claro de qué se trata, pero sí que se escucha, como hemos escuchado. Sí. Y le dicen a Trump, es como un milagro. Se escucha en la grabación. Dice, cuando está claro que Trump no entiende el significado de la numerología, Parnas le dice que le pregunte a su yerno judío, Gerard Kushner, que este sí que es judío, que se casó con su hija. Y este forma parte, Y Kushner te lo explicará, le dicen. claro, porque Gerard Kushner forma parte de esta secta de la Yuval Lubavitch. Qué bonito, ¿eh? Y esto sí que debe ser casualidad, pero yo lo busqué y lo encontré al toque. Esto cuando Trump era presidente de la Casa Blanca, decía, el presidente estadounidense ha dirigido sus dardos a 424 objetivos. Condicionamiento. Sí, lo mismo De gente con que el sabe. COVID, Ahí lo exacto. dejo, ahí lo dejo, 424, Sí. nuevamente. Pero Sí. bueno, ya sabemos, él o sus asesores o quienes sean que manejan los hilos Sí, a claro. ese nivel hacen y deshacen. Los números son importantes, ¿eh? Por cierto, que el padre de Trump, para rizar un poco el rizo, pero tampoco, el padre de Trump se llamaba de segundo nombre Christ Trump y su madre era Mary Trump. María. Y María que tú has aunque visto. esto pueda rizar el rizo, Bueno, lo que sí que es verdad es que el padre de Trump, el Fred Trump, era de origen alemán askenazi y construía sinagogas en Estados Unidos. Así que ahí lo tienen. Bueno, ahí está. Y seguimos, Bueno. que tenemos más. Dale. Entonces, para muchos judíos cabalistas, el número de Trump como Mesías hemos dicho que es 424. Ujú. ¿Vale? Pues ahora vamos a ver una transmisión, también casualidad, de Trump visitando el Muro de las Lamentaciones, que es la parte del muro que queda del Templo de Jerusalén. Cuando pone abajo, estos son miembros de la Yabat, es la Yabat Lubavitch, Exacto. ¿vale? Los hijos del pacto. Seguimos, Julio. Bájame un poco el audio Ahí está. y que voy a poner play. Es la Benay Bir. Voy a ir traduciendo yo. Estos son miembros de la Yabat Lubavitch en Ucrania en una reunión con Trump. Ahora va a explicar lo que hemos dicho antes, pero luego va a tocar el otro tema. Donde le dicen que tiene la misma gematría que el Mesías, lo que hemos visto. Y le dicen que es sorprendente y le dan un regalo especial y añaden que Jared Kushner le explicará de qué se trata. Vaya regalo. Y el número de Trump como el Mesías es 424, como acabamos de ver. Pero aquí ahora se va, así que el 424 es el número mágico. Y en este vídeo, dice el chico, te dejará sorprendido. Con la hora de Jerusalén en el Muro de las Lamentaciones, al momento en que Donald Trump toca el muro. This was the day before. This was the day before this internet. That video we just watched. Yeah. Ahí ven la hora en Jerusalén, 4:23. Ay, no me Va a jodas. poner la manita. Va a poner la manita ahora. So he touches the wall. I think it was January 25th. Bueno, está and then diciendo that ahí, meeting creo que was fue el January 25 de enero 26th. cuando hubo la reunión y se lo dijeron, pero bueno, ahora mismo da Que igual. ese muro presuntamente es lo que queda del segundo templo. Sí, Exacto. sí. 4:24 p.m. Y cuando va a poner la manita, justo cambia el minuto Okay, look at 4:23. y mira, son las 4:23, Turns to 4:24 right. pone la manita y ya son las 4:24. Una Hostia. casualidad más, todos son casualidades, como que también sea la campaña electoral que lleve el Before 24. Me está ahí al coco, tío. A mí también, Julio, a mí también. Y para hilar todo esto me estalla y me Vivimos lambeo en una también. mierda de mentira brutal, pero una falsedad. Capaz que no es. No, que nos es hace un- vivir en un mundo Yo- de Narnia, tío. Bueno, en el mundo, De como disfraces. hemos visto antes, del Purim, de la fiesta de los disfraces, que es el 7. El 7 es la ley de Moisés, o podría serla, otros dicen que es otra, obviamente, pero es el 7. Lo estamos viendo con Moisés, que nació y murió un 7 del 7, porque era 7 bisiesto de Adar.
y todo lo que lleva asociado, y luego también con ese nombre mesiánico que ellos mismos, los rabinos, le están llamando, le están diciendo que Donald Trump es el nuevo Mesías del hombre. No lo estamos diciendo nosotros, lo dicen ellos. Que si esta gente no tuviera el control mundial de la economía, capaz que no le guardaría tanto recelo ni le daría tanto interés. Pero es que resulta que son los que gobiernan a todos los países del mundo, al menos como testaferros, vamos a dejarlos ahí. Sí, sí. Entonces todo lo que hacen y mueven en un tablero, digo, no es por nada que lo harán. Hay que darle importancia si son gente importante. Vamos a seguir un poquito más. Porque la película esta de Son of Freedom, que aquí, bueno, la analizamos muy por encima un día y obviamente hay que rescatar la parte buena, pero ya está, claro, con el dinero del lunes uno va cogiendo un poquito más, ¿no? ¿Quién está promocionando la película? ¿Quién se está aprovechando con toda la campaña brutal que habían hecho con Cambridge Analytica, con el rescate de niños, que no habían rescatado ellos ninguno directamente? Esto supuestamente sí que han rescatado, los de Son of Freedom, pero que está el Timbaland que es real, que había trabajado para la CIA. Vemos que Donald Trump está promocionando la película y encima, bueno, también la promociona el Papa. No es el único, que el Donald Trump que la promociona, ¿no? También está el Papa. Pero claro, ya encima, esta gente cuando se va aquí al plató de televisión, vamos a ver lo que dicen, ¿no? Pues están muy contentos con Donald Trump. Tenemos que hacer mucho más y tenemos que empezar con Donald We Trump. have to do a lot more. We got to start with Donald Trump. What do you mean? ¿Qué quieres decir? Dice, él tiene que ser parte de esto, porque él va a ir tras los traficantes. Ahora, ¿no? Que va a volver. Antes no. ¿Cree que él lo entiende así? Le preguntan. Estuvimos con él anoche, porque es verdad que ha promocionado la película, etcétera. Entonces estará animado para hacerlo. No lo sabía. Lo discutimos anoche. Él es el nuevo Moisés. ¡Vámonos! Acuérdense, En televisión, en prime time, con la ¿Qué? Fox. este hombre es el que hizo el protagonista de la Pasión de Cristo. También. Es decir, de los occidentales, de los cristianos, de los de Edom, según los otros. Son los rojos. Y están diciéndote, sí, este es el Mesías, este es el Moisés. Y capaz que están pues sobreactuando un papel. O sin como saberlo, tal vez sin saberlo. Yo siempre lo decimos, no hace falta que sepan están arriba de la pirámide, ni mucho Yo he menos. visto, con que has empezado, si minimizas el vídeo, un pelín, porque en la portada de Freedom hay Ángel, y eso me has hablado antes. Porque Ángel es Ángel, te explico, Ángel Studios es supuestamente la única distribuidora que quiso hacer la película. Ah, pero no tiene nada de relación con lo de México. No, Vale, no. bien, bueno. No, Ángel, él tiene el nombre. Yo tiene el qué nombre. sé, tío, yo El qué portador sé. de órdenes. Yo cuando digo Ángel, Sí, portador de sí, Ángel, sí, en bueno. su literalidad. Al final, si nos ponemos, nos ponemos. Entonces, bueno, ya vemos, obviamente, con todo lo de Cubanón, toda la propaganda, lo vimos la semana pasada con lo de las agencias de modificación de comportamiento social. Sí, mira quién está pues por ahí. también está el jesuita Steve Bannon promocionando. Si está Donald Trump, está Steve Bannon, obviamente, No, ¿no? sí, sí. Haciendo entrevistas a Jim Caviezel, a Timbaland, etcétera, etcétera. Vamos a seguir un poquito con... Esto es la campaña que le están haciendo a Donald Trump en Estados Unidos a día de hoy. Actualmente, sí. Vean los tintes bíblicos, proféticos, religiosos que está aconteciendo, cómo están manipulando a la gente precisamente hacia ese lugar, porque es lo más visceral y es lo que tienen ellos metido en la cabeza como comportamiento, como idea. Claro, y una apreciación. Nosotros a lo mejor como ciudadanos españoles dirían, pero los que somos ya ateos prácticamente, ¿no? ¿Cómo vas a meter a los cristiandad, a toda la Biblia dentro del entramado político para que la gente se anime y vote? Quien lo haga es como retrasado, ¿no? Porque ya sabemos que somos ateos porque hemos trascendido todo eso como sociedad. Mira cómo tiene el país más desarrollado del mundo. Están en esas, así que no te creas más adelantado o más atrasado porque las cosas van por otro lugar. Sí, no, por otro terreno. Vamos allá. Donald Trump es una especie de bárbaro, no te gustan los tweets porque son crueles. Pero mira la Biblia está llena de personajes crueles, como hemos visto antes, con que mataban a todo el mundo si no dejabas de ser rey. Y de la Biblia está llena de personajes crueles que fueron enviados por Dios para salvarnos a nosotros y a los judíos. Y no eran personas agradables, mataban y hacían daño a la gente. Este es quién es, ¿no? Yo personalmente. Este es el político, el otro no me sale el nombre, este es político de allí de Estados Unidos. Te explica todo esto. Donald Trump es un bárbaro enviado por Dios para salvarnos. Esto es en Estados Unidos ahora, mira cómo tiene a la gente. Sigamos. Uno no influye en Dios, Dios envía gente con su mensaje. Y porque Dios llama, esto es otra, y porque Dios llama a un hombre que no era político, Trump supuestamente dicen que no era político, para que se presentara a las elecciones presidenciales. Y creo que él fue ungido para esa posición. El ungido. Otro, ungido es lo que literalmente significa Moshiach, el ungido.
El presidente Trump está en una misión y fue ungido por Dios y los arcángeles trabajan con él. Donald Trump, si puedes oírnos, por favor, Donald Trump, sálvame, por favor, sálvame, Donald Trump, por favor. Qué vergüenza. Te lo pido. Es literalmente un culto que adora a Trump. Mira Alex Jones. Alex Jones también. Aquí lo tienes, Alex Jones. Lo mismo. Vamos a otra. Aquí Alex Jones en su máxima esplendor también. Aquí vemos nuevamente, dice Alex Jones, hablando de Trump. Y recuerda que Alex Jones fue de las personas que más influyó en la elección de Donald Trump. ¿Y qué sigue haciendo? Lo mismo, pero todavía más heavy. Es oficial. Donald Trump ha ganado las elecciones en 2016. Eso fue antiguamente, con amplia ventaja. Pero sigue igual ahora, ¿eh? Ya sabéis que está en el canal de Infowar. Voy a decirlo claro. Hace 1 año y medio comencé a apoyar a Donald Trump, pero cautelosamente. No sabía quién era él. Sin embargo, luego de verlo pasar por esta prueba de fuego, de demonización, los ataques, las mentiras contra él, bueno, y ahora ni te cuento con lo de la cárcel, y etcétera, y la que le marketing, juzgar, todos los grandes billonarios, todos, los chinos comunistas, los corruptos árabes sauditas, el Papa hablando en su contra. Bueno, para el carro que tampoco es para tanto, ¿eh? Y luego de ver a los globalistas en ambos partidos políticos, todos los grandes jefes políticos en su contra. Estoy orgulloso de haber elegido al populista, al hombre que intenta defender a su república, que pasa por un terrible momento. Donald Trump ha ganado las elecciones del 2016. O sea, que terminen robando o si llega al sillón presidencial no interesa. Trump ha promovido el nacionalismo, ha expuesto al globalismo, lo de Cuba, ¿no? Todo esto. Sí. Ha expuesto a todos. En conclusión, Trump es un enviado de Dios. Del Dios como concepto que ellos se han adjudicado la única versión que puedes tener de la omnipotencia del creador. Porque tampoco hablas con la gente y dices, tú no crees en Dios. ¿Cómo que no creo en Dios? No creo en lo que tú defines como propiedades, pero yo puedo entenderlo de otra manera. Claro. Nuevamente, vamos a acabar de escuchar. Dice, en conclusión, Trump es un enviado de Dios, es un mensajero imperfecto de Dios, pero sin embargo, un rey David en nuestros tiempos. Y esto es antes o en 2016, vaya, quiero decir. Sí, bueno, aquí está saliendo un poquito más atrás, lo que hemos visto antes sí que era actual, ¿no? Tenemos más actuales, de hecho, mira aquí, esta es la campaña ultrarreligiosa a favor de Donald Trump, también. Claro, va a tener a favor todas las religiones prácticamente. El general Flynn, ¿te acuerdas del general Flynn? Sí, claro. Están hablando de Estados Unidos de Norteamérica, están hablando de Estados Unidos porque cuando Mateo lo mencionó en la Biblia, Venga. no hablaba sobre el suelo físico donde se encontraba, hablaba de algo en la distancia. Así que vamos a tener una sola nación bajo Dios, como tiene que ser. Normalmente la guerra entre amalequitas e israelitas, dos naciones y solo puede quedar una. Sí. Tenemos que tener una sola religión, un orden mundial, No sé. una sola nación bajo Dios y una sola religión bajo Dios. Todos nosotros trabajando juntos. La fusión de las Están tres comiendo religiones. la oreja a la gente, Sí. es impresionante. Eso Y aquí también tiene dice, que ver con la fusión de las tres religiones también, que es que no estamos diciendo nada que no sea. sí, bueno, de hecho aquí se también explica cómo se reunieron con los fanáticos de Donald Trump, los cristianos sionistas, gente que promueve a QAnon, todos en la misma, porque luego tienen que seguir las mismas directrices, hacer la misma campaña. Mira, Michael Flynn Jr., este también ha hablado aquí, Julio, del Flynn. Sí. Bueno, y toda esta gente relacionada con la teosofía, que es lo que te está explicando. Con Alice Bailey, la teosofía, los que están ahora de alguna manera también en la ONU, con los embajadores de la buena voluntad. Están metidos todos en la misma campaña. Con Lucifer tras y Si compañía. están los jesuitas detrás, ¿cómo no? Claro. Aquí te está Pero somos superlativos, acordaros. Conspiranoicos superlativos. Sí. O superlatinos. Venga, hombre. Y bueno, para acabar ya estos, al menos, nuevamente, más rabinos. Dice la misma página web de Israel, así lo pueden buscar, Heritage Foundation, dice que su misión es despertar al descendiente del rey David, su Mesías, para que venga a traer la paz a todas las naciones. Y es curioso que todas las organizaciones, esta sea precisamente la que da el regalo, ¿no? Sí. Le dieron el regalo a Trump, igual que la moneda en su día. Así que estamos esperando a nuestro Mesías, dice, nuestro templo. Y por cierto, aquí está Trump. Es fascinante, dice, sobre todo si tomas en cuenta la moneda del templo de Trump que fue acuñada en Jerusalén, que muestra a Trump, como hemos visto antes, y al rey Ciro.
Y ahí te explica cuándo regresaron, ¿no? Ahí teníamos la moneda y que tienen que construir su tercer templo. Y el gran constructor, como su padre, va a ser Donald Trump. Por eso lo comparan con Ciro. Entonces, yo a lo que voy, sí, bueno, aquí también, un congresista de Estados Unidos. El acuerdo es absolutamente histórico. El acuerdo, esto es cuando los acuerdos de Abraham. Es absolutamente histórico. Escucha, el presidente. El acuerdo de Abraham es esto. Los pactos de Abraham que hizo Donald Trump. Exactamente. Y encima en el cual Palestina no estaba ni sentada en la mesa. No. Trump acaba de establecer un cimiento de claridad moral para el Estado de Israel. En el acuerdo se habla del Estado palestino y el congelamiento de los asentamientos. ¿Cómo deberíamos entender esto? No te preocupes por el Estado de Palestina, porque primero, el plan no incluye espacio aéreo. No se les dejará tener un ejército o tratados. Entonces no te preocupes. ¿Cómo se alcanzó esto? Usted ha seguido el proceso desde el principio. ¿Qué nos puede decir? Escucha, yo soy uno de los 25 evangelistas. Esta parte, yo soy uno de los 25 que le dio La presidencia a Donald Trump y nosotros tenemos un lugar en la mesa. Nosotros lo aconsejamos. Él es el más grande patrocinador de los evangelistas en la historia de Estados Unidos. Mike Pence es un evangelista. Mike Pompeo es un evangelista. Nosotros creemos que Israel es una tierra bíblica y nosotros tenemos a un presidente que cree lo mismo. ¿Cómo no va a estancar toda la política y toda la economía hacia cómo ven el mundo a través de la religión, como comprensión de vida y de la historia? Y así estamos. Ellos creen controlan todo el que dinero, es una tierra bíblica. Controlan las armas. Entonces, no puedes dejar separar la historia bíblica con la historia real de lo que está aconteciendo a día de hoy. Ellos creen que son los que financian, los que ponen. Y son ellos los que además hablan sobre ello. No es que vengan los conspiranoicos superlativos a traer cosas en la mesa, no. Simplemente recogemos las palabras de esta gente. ¿Tú te acuerdas de la Paul White, la asesora espiritual de Donald Está Trump? buenísima, Julio. Esta es la asesora espiritual de Trump que estaba en la Casa Blanca, ¿eh? Y esa asesora espiritual, digo, porque también, entre otras cosas, se dedica a eso. Esto es, ¿cómo se ponía? Esto es de hace años. Victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a Está sound predicando. of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of ground because I was... No, se ha rayado, no, estaba predicando. Entonces, esta ahora es la que dice, ahora esto es actual, sí, dice que decirle no a Trump es como decirle no a Dios. To say no to President Trump would be saying no to God. To say, ¿Cómo se va a decirle no a Dios? to say no. Si tú eres creyente. To President Trump will be saying no to good. ¿Cómo decirle no a Dios? Es el tinte bíblico religioso Que ya, como sociología, ya te impresiona que en la política estén mezclando de Estados Unidos todo esto. La velocidad con el tocino. Pero ya, como además, pues, hay súper más adelantado que España, pues vamos a poner de ejemplo. Pero que encima con todo lo que hay por detrás, los que controlan al país realmente, que lo han financiado, los adventistas, los sionistas, que están poniendo la pasta al tablero mundial. Mira, el propio Trump muchas veces ha titulado The Chosen One. Soy el elegido, yo soy uno, yo soy el uno, yo soy el elegido. Esto incluso lo ha llegado a publicar Donald Trump varias veces. Tiene ahora las nuevas NFTs, aquí lo ven con la coronación arriba, las NFTs. Tiene también, bueno, no sé si recordáis, la portada de Economist hace un montón de años, esta carta que ponía Justiciero sentado en la esfera como si fuera el rey. Le han dado premios, obviamente, con todo lo que estamos viendo, de la organización sionista americana, le han dado medallones, aparte de la moneda que le hicieron, ¿eh? Le han dado premios. Es suyo, mira, el 2022, no hace tanto que se lo dieron. Entonces, toda esta película va en parte de esto, de crear ese tercer templo en esos territorios donde ya montaron la primera y la segunda para llegar a ello. Y, bueno, esto más o menos, pero es que siempre Trump fue a favor de Israel. Y para acabar de las profecías ya, para ponerte una, y ya acabo para no hacerlo más denso, que ya bastante información que lo que hemos dado, por si fuera poco, hasta se cumple ya desde hace años la última profecía, que es la de la vaca roja nuevamente. Tú sabes esta profecía. Para poder venir el Mesías y tener ellos su tierra prometida, recuerden que los judíos, ahí se disemina, ¿no?, la historia con los cristianos, ellos no reconocieron a Jesús como Mesías, todavía lo están esperando, pues para que pueda venir ese, se tiene que dar
que se tiene que crear una vaca roja dentro del Estado de Israel. Y eso ya hace años, en 2018 lo consiguieron porque hicieron ahí un cruce de vacas y crearon la vaca roja. Eso es una profecía sacada de una interpretación de la Biblia. Pero en Menorca eran rojas también, nos dijo María. Aquí lo tienes. Todos están esperando a que llegue de alguna manera el Mesías. Están haciendo posible. Jesús también lo están esperando los musulmanes, que ellos lo reconocieron, lo que pasa es que no como hijo de Dios, sino como otro profeta, igual que fue Mohammed o Mahoma, que le llamamos nosotros aquí. Entonces ves que todas las tres grandes religiones están esperando la primera venida para uno, la segunda venida para otros, o justamente la venida de Isa para los musulmanes, que junto al Mahdi van a hacer la última guerra. Joder, macho. Pues cojonudo. La vaca roja, Julio, ya está aquí. Entonces, bueno, habíamos visto todas esas agencias que se dedican a programar a la gente, pero para nuestro entender, aquí se está cociendo algo muy, muy bíblico, muy religioso. Y muy gordo. Bueno, y muy gordo, obviamente, porque llevan toda la vida manipulando a la sociedad en base a esa hoja de ruta, a ese tablero de ajedrez, y lo van a volver a hacer. Y todo apunta a ello. Apunta con Trump, sobre todo por la numerología que estamos viendo atrás y por cómo ellos lo tienen como el nuevo Mesías de Edom. Y por eso hacer un repasito rápido por la Biblia, porque si no, no entienden nada. Una vez más, a todos ustedes, queridos espectadores, les recomendamos que vuelvan a ver este extracto que será subido esta misma noche, el programa completo, para que lo puedan ver, porque esto precisa de una nueva lectura, dos si hace falta, porque hay muchos datos que ustedes, y les invitamos que así sea, que ustedes investiguen por su lado, ¿de acuerdo? Por su cuenta. No nos estamos inventando esto porque queremos destruir la ideología de nadie, ni de la Alianza, ni de nadie en particular, en Telegram, ni nada. Simplemente que ya llevamos, sobre todo llevan los hermanos Varela tiempo diciendo, y nosotros aquí en Canal 5 también, que cuidado con esto. Hemos mostrado las pruebas al principio del programa con la presentación. Muchos decían, pues vaya rollo, es que era necesario conocer el tema bíblico. Nosotros se lo masticamos todo lo mejor posible para que ustedes lo digieran lo mejor posible. Entonces, véanlo otra vez porque es un dato importante. Y aquellos que siguen creyendo, y termino con la alianza, con los sombreros blancos, con Q y con todo eso, por favor, plantéense esta información como algo posible, ¿vale? Entonces, bueno. Yo, como siempre, no queremos ni mucho menos, ni de lejos, convencer a nadie. Ponemos la información porque a nosotros nos resulta útil y la compartimos para que le pueda resultar. Si quieren darse un repaso por el tema de las religiones, tenemos aquí una lista de reproducción en hermanosbarea.tv, expresamente repaso por las religiones, aquí la ven. Y también tenemos interesantísima la que hicimos sobre el libro del poder de la magia, donde se ya también mucho más profundidad de ese teatro con las fiestas del Purim, etcétera, etcétera, que no las vamos a subir a YouTube por razones obvias, pero a nosotros nos ayudó muchísimo a poder profundizar y comprender más allá de lo aparente. Así Chicos, que ahí queda información para que le pueda servir simplemente. Una pregunta, después de las evidencias y de la información que se ha aportado hoy aquí en Canal 5 sin ninguna intención y sin intención de herir a nadie en sus sentimientos o sus pensamientos, ¿por qué creéis que hay algunas personas que siguen creyendo que esto es un rollo, que es mentira? Vuestra opinión, ¿eh? Es muy fácil. Mira, sinceramente, ocurre como ocurren tantas y tantas cosas también con la forma de la Tierra, que es la disonancia cognitiva. Tu sistema de creencias, algo en que fundamentas tu propia existencia desde bien pequeñito, porque te lo han implementado antes de que pudieras siquiera cuestionar. Entonces, cuando algo viene y te lo intenta trastocar o mover o apartar de la estructura que tienes, tu mente lo rechaza. Porque nosotros siempre buscamos, y todos estamos bajo eso, el sesgo de confirmación, de que confirmen nuestras creencias, lo que nosotros opinamos. Pero en esto hay gente que puede dar un poquito más un paso y a otros que no, porque es más profundo. En otras cosas podrán más y en otras menos. Pero es para eso, porque va a tu sistema de creencias de algo que te han implementado de pequeño y ni siquiera lo has cuestionado nunca y no lo vas a hacer ahora. Entra en conflictos. Claro.
Claro, es una estructura básica, ¿no?, en tu psique, y a raíz de eso pues generas emociones, sobre todo porque se han establecido emociones que van mucho antes de tu pensamiento. Pues esta semana estamos hablando con Raúl, que a ver si lo traemos también aquí un día, porque él, a través también de lo que es la visión extraocular, reprograma. Y es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, si empiezas a dibujar una casa, tú siempre dibujarás la casa de la misma manera. Dibuja una casa, Julio, que esa vendría a ser como tu madre, ¿no? Nos explicaba. Y si dibujas un árbol, a lo mejor es el arquetipo padre. Sí. ¿Y si te hago dibujar la casa? No, Julio, deja la casa y dibújala de otra manera. Y tú ahí, metiéndole una emoción, capaz que estás cambiando también tu arquetipo y tu forma de relacionarte con tu madre. Claro. Entonces, es ir a las profundidades de esos programas y también redirigirlos hacia donde tú quieres, si ves que hay algún tipo de extensión no resuelta. Y a partir de ahí, obviamente, pues desarrollar todas nuestras capacidades, ¿no? Que es lo que hace reprogramando a los chicos y dándoles pues esa utilidad que es la visión extraocular, en el cual, más allá de los niños, los que flipan son los padres. Porque dicen, ahora tengo que empezar a intentar entender un fenómeno que no puedo decir que no existe, que es increíble, y cómo lo encajo yo en mi mundo intelectual que me tengo que crear. Al final, de concepción de vida, que al final también eso es la religión, de cómo vemos el mundo, cómo lo establecemos. Entonces, la economía, la política, la sociedad, en definitiva, hasta la ciencia, va a ir dirigida a cómo tú tienes esa concepción del lugar donde habitas. Por eso es tan importante la religión. Lo que hay que hacer es seguir estudiando, seguir leyendo, seguir investigando y no anclarse en una creación o en un líder, porque luego repetimos los patrones que hemos vivido en los últimos meses o los últimos años. Y es que el ser humano, ya saben ustedes, que es el animal que nunca acaba de aprender, a pesar de que tropieza. También nos comentan, y si queréis ya seguimos para terminar, que esta es una tarea, el cambiar el chip, si se puede decir de esta forma, es muy difícil, porque venimos todos con nuestras mochilas, tenemos todas nuestras creencias, y nos hacía alusión un espectador que es complicado, pero imposible no, porque al final... No te limites. Claro, al final eres tú el que te está limitando. Mira, con esto de la visión extraocular, lo primero que hacen es decir, no tengas limitaciones, por eso un niño todavía no sabe hasta dónde llegan sus capacidades y puede realmente integrar que tiene como capacidad esa que tú le estás diciendo. Sí, puedes ver lo que hay detrás de la pared. Claro, no, imposible. Bueno, un niño todavía no tiene esos límites establecidos en su psique, por lo tanto, tiene mucha más facilidad pues, de conseguirlo. Nos dicen que cambiar el chip necesita tiempo y valor, y estoy totalmente de acuerdo, porque solamente los que se atreven a ello, a derribar todo lo construido por la propia educación, por la propia sociedad, no es sencillo, no es fácil. Entonces, ahí viene la voluntad, justamente, claro. La del espíritu. Claro, lo fácil es de alguna manera también quedarse anclado a aquel que te sacará de este entuerto globalista, ¿no? Eso es una situación muy cómoda, porque claro, eso es que venga, es el arquetipo programado en la psique colectiva. Por eso muchas personas no quieren salirse del regazo del Trump, de la alianza. Ni del papá Estado. Ni del papá Estado, efectivamente. Es la misma, pero es otro fractal todavía más elevado, ¿no? Pero al final el papá Estado me lo creo, y también me creo las religiones que vendrán a salvarme. El profeta Samuel, y después el fractal más pequeño, David como rey. Sí. No, pues sí, yo lo entiendo perfectamente. Me estoy intentando poner en la tesitura o la mente, si quieren decirlo, de aquellos que siguen creyendo en la figura mesiánica de Trump, en el patriotismo. Y antes creía en la figura mesiánica de un partido político. No, de un emperador egipcio. Ah, bueno, claro. Ponte, o de un dios griego. Y nosotros en el aspecto, es lo que decís, nosotros no soy religioso. No, ¿cómo que no soy religioso? Estoy intentando construir mi entendimiento del mundo y desarrollar una espiritualidad. O sea, yo soy tanto... Ahora, mi concepto de Dios a lo mejor difiere del tuyo, que ya está escrito. Claro. Oh, no, vosotros no sois patriotas. ¿Cómo que no soy patriota? Yo quiero los de los que están a mi lado, en la comunidad, que hablan el mismo idioma, y a partir de ahí creceremos y estableceremos políticas con otros, internacionales. Pero ¿cómo que no soy patriota? El bien común es que te da el patriotismo. Entonces, claro, es como esas etiquetas, y a ti te quitan las posibilidades de serlo. Sí. ¿No, maestro? Sí. Bueno, chicos, nos vamos a ir a fake news, pero hoy nos va a acompañar nuestro compañero y amigo Eduardo, que ha venido desde La Plata, desde Argentina, y quería hacer una puntualización a un comentario o algo. Así que adelante, Eduardo.
Si te quieres asomar aquí un poquito, al menos que te veas la cara un momento. Sí, exacto, que es que ya... Está muy guapo, hombre, está en un hombretón. Sí, ¿qué tal? Sí. Bienvenido. Hola a todos, si no en las fake news igual me van a ver. No, que siguiendo la línea de razonamiento de lo que decían, ¿no? Ustedes de Trump como sucesor del rey David, ¿no? El rey David es el que siguió el mandato matando, ¿no? No es suficiente. Entonces, alguien podría decir, no, pero Trump es una de las razones con las que le dieron más propaganda positiva para lavarle la imagen, que es el único presidente que no hizo ninguna guerra, ¿no? Que no entró con Estados Unidos en ninguna guerra. Sin embargo, que sí es relativamente cierto, pero sí es el que liberó, digamos, la campaña de Warp Speed. Entonces, en realidad, la mayor guerra que esa, ¿cuál es? ¿No? Si digo, por toda la población mundial, con lo de Bill Gates que hemos visto al principio. Claro, entonces, fíjate que a la larga, ¿no? De acá a un tiempo, y saquemos las cuentas, no sé quién va a tener más bajas, digamos, a su favor en ese libro que ellos, en esa contabilidad que ellos llaman tan importante de bajas humanas inocentes, si él o los anteriores, si no realmente no es verdaderamente el sucesor en serio de David, ¿no? Que en ese, digo, en esa clave de Purim, lo que es como una clave musical, de esa clave de engaño y de mentira en la que, con la que se toca la música, en la que nos hacen el ritmo al que nos hacen bailar a todos. Claro, justamente en el Antiguo Testamento a David no le dejan como terminar la obra del tercer templo porque está demasiado manchada de sangre su mano. Entonces, bueno, tenían un personaje nuevo como su hijo Salomón, que ya estaba más limpio.